bueno, quiero comentarles algo primero. Felipe. Listo. El 11 de septiembre del 2001, ¿ustedes se acuerdan qué sucedió? Eso. ¿Ustedes se acuerdan en ese instante dónde estaban? ¿Qué estaban haciendo ustedes? Bueno, les digo todo esto porque el 11 de septiembre del 2001 fue un acontecimiento muy importante para la historia de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿sí? Sucedió que pues se hicieron un atentado contra las Torres Gemelas, ¿se acuerdan? El atentado contra las Torres Gemelas. Ya cuando yo les digo eso, entonces, yo me acuerdo que yo estaba. Y es que ese acontecimiento tan importante, ¿sabe qué marcó? Marcó un antes y un después de la historia de la seguridad de los Estados Unidos de América, ¿sí? Y fue un acontecimiento tan importante que cada uno de ustedes recuerda qué estaba haciendo ese día que, mire, apenas le echo flores al micrófono, es que se acabaron las pilas porque estaba con la alabanza, pero no importa. Ese día, ¿qué pasó? Ese día se quedó incrustado en la mente de todas las personas. ¿Por qué? Porque todos lo pudimos ver por televisión, lo escuchamos por radio, lo escuchamos, ¿sí? Lo escuchamos por radio, lo escuchamos a través de personas y sabemos qué estaba pasando en ese momento, ¿recuerdan? ¿Sí recuerdan? Ya ahorita me traen a mí. Entonces, ese acontecimiento fue muy importante porque quedó grabado en nuestro subconsciente, ¿sí? Eso le llama, los psicólogos le llaman a eso memoria flash o memoria colectiva, que apenas uno sabe las Torres Gemelas, usted se acuerda dónde estaba, qué estaba haciendo cuando estaba ocurriendo el atentado, ¿cierto? Y eso es muy importante para la historia de la humanidad porque son momentos que marcan, ¿sí? Momentos que marcan. Para nosotros los cristianos, ¿qué momento nos marcó? ¿Cómo? Bueno, no, sí, el momento que es bien, pero se me adelantó. El momento especial para nosotros los cristianos es cuando murió Jesús en la cruz, ¿cierto? Y en esa época fue un acontecimiento tan importante, incluso más importante que las Torres Gemelas, que, ¿sabe qué pasó? Colocaron un calendario, el calendario occidental está denominado a partir de la muerte de Jesús, ¿sí? Por eso es que estamos en el 2025, porque desde la muerte de Jesús hasta ahora han pasado 2025 años. Por eso es que hablamos de antes de Cristo y después de Cristo, porque antes de Cristo había una historia, ¿sí? Entonces, antes de Cristo y después de Cristo. Por eso es que se mide nuestro calendario occidental así, porque fue un acontecimiento tan importante que marcó la historia de la humanidad occidental, ¿sí? Entonces, ese es un momento importante. Lo mismo debería ser para nosotros los cristianos, lo que decía la hermana ahorita, ¿sí? Para nosotros como cristianos debe ser importante el momento en que yo conocí a Cristo. El momento en que yo conocí a Cristo partió la historia de mi vida. Y es cuando yo digo, no, es que cuando
antes de yo conocer a Cristo era tal, 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 pero después cuando conocí a Cristo fue completamente diferente. Cuando yo conocí a Cristo fue en un encuentro con Dios. Ese fue el momento que marcó mi vida, ¿sí? Y de ahí fue totalmente diferente. Yo incluso ya les he contado que yo me miraba en un espejo, allá mismo en el encuentro, yo me miraba en el espejo y me veía diferente. Me veía como con más lucecitas yo. Tan raro. Yo no lo entendía. Me veía más guapo de lo que soy. En esa época no tenía barba. Pero yo no lo entendía. Pero ahora me doy cuenta de que fue el haber conocido al Señor y recibir el Espíritu Santo de Dios. Eso a usted le marca, ese es el nuevo nacimiento. A usted le marca su vida. Y yo no entiendo ahora cómo algunos cristianos siguen viviendo su vida como normal, como si no hubiera acontecido algo importante en su vida, como si la historia de su vida no se hubiera diferenciado, no se hubiera marcado en un antes y un después, sino siguen con los mismos problemas, con los mismos pecados, con las mismas infidelidades, siguen siendo igual. Y hay una canción que dice que no es posible conocer a Cristo sin cambiar. Yo me preocuparía si yo sigo igual, ¿cierto? Porque quiere decir que no he conocido a Cristo. No lo he conocido. Si sigo igual que antes, pues es porque no lo he conocido. Si no lucho con mis pecados, es porque no lo he conocido. Si no lloro cuando peco, no, es porque no hay nada que habita en mí que me haga llorar y me haga reflexionar sobre mi pecado. ¿Sí? Entonces, esto es la clave. ¿Sí? Esto debe ser muy importante para nuestras vidas. ¿Sí? Muchos, mi hermano Fabio predicó sobre algo, tranquilos. Ya ahorita que me traigan el shirt, ya ahí está muy bien. Mi hermano Fabio predicó algo hace 8 días. ¿Ustedes recuerdan? A mí me gusta preguntar porque para ejercitar la mente. ¿Sobre qué habló? La humildad. Pero no era el tema principal, no, la humildad no fue. La humildad fue hace 15 días, que fue Alejo el que vino y predicó. Se están confundiendo mismo. ¿Sobre qué? Crecer. Sobre crecer en la fe. El título era crecer y no, mantener. Hermano Fabio, ayúdenos con su título. ¿Cómo? Tiempo de crecer y evolucionar. Ay, yo le puse mal el título entonces. Y mantener. Es que yo subo los videos a las redes sociales y le puse mal el título. Pero tranquilo, se lo cambio. Tiempo de crecer y evolucionar. ¿Sí? Uno como cristiano debe crecer, mis hermanos. No puede seguir en lo mismo de siempre. El crecimiento es algo fundamental y eso era lo que nos hablaba el hermano Fabio, que me pareció una palabra muy oportuna y muy diciente. Además de que debe dar fruto. El cristiano debe dar fruto. No solamente crecer económicamente y ya. El cristiano debe dar fruto. El que no da fruto se seca. Se seca y lo echan al fuego. Ahora, vamos a ir a Hechos 17. Hechos 17. Y la palabra se llama los que trastornan el mundo. Hechos 17. Vamos a leer y dice desde el 1. Amén. Dice:
pasando por Antífosis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Y por 3 días de reposo discutió con ellos. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciera. Felipe, padeciera. No, pongan otra que sea solo instrumental. Qué pena. Padeciese. ¿A qué? Padeciera. Padeciese. Y resucitase dentro de los muertos. Y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad. ¿Qué hicieron? Alborotaron la ciudad. Y asaltando las casas de Jasón, procuraban sacarlos del pueblo, al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos los Y todos estos contravenían los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotando el pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. ¿Sí? ¿Qué vemos aquí? Vemos una situación, ¿cierto? Una situación como un tanto incómoda, ¿cierto? A veces llegan a nuestras vidas esas situaciones incómodas, que nosotros no queremos que pasen. En nuestras vidas siempre queremos que todo vaya bien, ¿cierto? En coche mirando para un paisaje bonito y que todo sea soleado, que no haya problemas en nuestras vidas. Pero ¿qué pasó acá? Hay situaciones complicadas que llegan a pasar. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Pablo estaba discutiendo en la sinagoga, ¿cierto? Pero para discutir, ¿qué tiene que hacer Pablo? ¿Qué tiene que hacer Pablo para discutir? No estar de acuerdo, sí, pero para no estar de acuerdo, ¿qué tengo que hacer yo? Tener la verdad, sí. Yo tengo que tener argumentos. Para yo discutir con alguien tengo que tener argumentos, ¿cierto? Y para tener argumentos, ¿qué debo hacer? Pues estudiar. Debo leer las escrituras, o sea, Pablo no estaba peleando por pelear, ¿sí? Porque a veces como cristianos nos pasa eso. Peleamos por pelear, solamente porque me saco. No, Pablo fue a las escrituras, las analizó, las estudió, las discutió con los apóstoles, y al tener una base bíblica sólida, pues se fue a las sinagogas y empezó a hacer lo que Pablo hacía, misionero, ¿sí? Empezó a hablar en las sinagogas y a decir que estaban equivocados y que Cristo era el ungido de la revelación, ¿cierto? Pablo tenía que estar más que seguro, estudiar la palabra, pero también tenía que orar. Usted no puede ir a predicar a un lado sin haber antes orado, llenándose de fuerza del Espíritu y teniendo una relación profunda con el Señor. No, esa no. Declaró, bueno, ¿qué hace Pablo? Declara y expone por medio de las Escrituras que Cristo es el Señor. ¿Que Cristo qué es? El Señor. Y que era necesario padecer
para redimirnos a nosotros, que Dios lo levantaría de entre los muertos. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Predicando. ¿Sí? ¿Estaba mal o estaba bien lo que estaba haciendo Pablo? Estaba haciendo bien para nosotros, pero para los otros no estaba haciendo bien. Pablo predicaba el Evangelio. Pablo no se podía callar. En esta época no nos podemos callar, mis hermanos. Pase lo que pase, cualquier circunstancia, no nos podemos callar. A raíz de esto, gran número de personas comenzaron a creer. ¿Qué inició Pablo? Pablo inició un avivamiento a raíz de sus predicaciones, a raíz de que hablaba, a raíz de que era lleno del Espíritu, a raíz de que él oraba, pedía fuerzas al Señor para que lo levantara y le diera esa fortaleza en el momento de predicar la palabra. Y la gente crecía, las personas crecían en número, se veía el avivamiento claramente. Muchas veces pedimos un avivamiento, pero nos quedamos encerrados en nuestras habitaciones. Pedimos un avivamiento, pero no queremos hablarle a nuestros compañeros de trabajo. Pedimos un avivamiento, pero no queremos confrontar esas situaciones difíciles, porque queremos que las cosas sigan bien, que estemos cómodos, ¿cierto? ¿Qué estaba pasando? Había un avivamiento, las tinieblas empezaron a incomodarse. Cuando espiritualmente se empieza a romper yugos, ataduras, cadenas del reino espiritual, sufre violencia. ¿Sí? Cuando nosotros oramos, nosotros tenemos un grupo que ora y ayuna los martes, algunos martes, y aquí somos poquitos, somos 7, 6 personas, pero a raíz de eso empiezan a haber situaciones, y nosotros entendemos que el reino espiritual está sufriendo violencia, que hay una batalla. Yo decía a un chico, hay una batalla, usted y yo no la podemos ver, y hasta a veces nos parecen injustos ciertas cosas, pero ¿por qué? Pero hay una batalla espiritual. A veces nos incomodamos, pero es por una batalla espiritual. Si usted ora en su cuarto, en su habitación, empieza a tener una relación con Dios y empieza de todo corazón a escudriñar las escrituras, a estudiar la palabra, usted se va a dar cuenta que el resultado de esto, la primera situación que va a empezar, va a tender a empeorar las cosas. ¿Sí? Es chistoso porque a veces nosotros le pedimos al Señor, Señor, que todo me salga bien, que todo vaya bien, y le sale mal. Todo al revés. Y hay situaciones, hay dificultades, y me dice, pero ¿por qué? Si cuando preciso me empiezo a poner juicioso, empiezan las situaciones malas. Es por eso, mi hermano. Porque hay una batalla espiritual. Una relación profunda con el Señor no es gratis. Las cosas no son sencillas. Todo cuesta. Al Señor Jesús le costó la vida. No piense que a usted no le va a costar nada. No piense que usted ha relajado. No puede ser que nos pase la vida y nada ocurra. Va a ocurrir un cambio. Las tinieblas se empiezan a incomodar. Y vemos que empiezan a haber problemas, situaciones, todo eso, incluso hasta los familiares de uno, se empiezan a incomodar y levantan la voz y empiezan a pelear. No me acuerdo cuando llegaba yo del encuentro con Dios, hubieron dos situaciones que me causaron incomodidad. Una, me llama un amigo que yo no veía hace mucho tiempo, y me dice, que usted está por allá de cristiano. Y yo dije, sí, yo he recibido. Yo pensé que me iba a felicitar y me decía, chévere.
Sí, yo recibí al Señor. Me dijo, "Ja, usted no sirve para eso, usted es un tal por cual". Me trató mal y me colgó. Y yo en el bus de venida, pero lo bueno es que a uno le advierten acerca de eso. Y cuando llegué a mi casa, toda mi familia, que es que usted se volvió cristiano, que es que usted nos cambió, le decían a mi hermano, lo perdimos. Y empieza a sufrir violencia, incomodidad, situaciones. Y creo que en sus casas, en sus hogares, yo sé que algunas hermanas me han contado, obviamente no lo voy a revelar, pero me han contado que han sufrido situaciones complicadas. Tranquila, mi hermana, está haciendo las cosas bien. Peor fuera, yo le decía a una hermana esta semana, peor fuera si las cosas no pasaran nada, si usted estuviera bien, relajado. Preocúpese, preocúpese cuando usted esté bien en su casa, así como el rey David, que estaba ahí, rey, en una guerra, había una guerra, y estaba en su palacio, el rey, y la vecinita ahí estaba cómoda. Preocúpese, cuando usted está cómodo, preocúpese porque no está haciendo las cosas bien. Y el enemigo va a querer envolverlo en esa situación. Y hasta que usted se va y se aleja del Señor. ¿Por qué? Porque está cómodo, porque está bien. Los que trastornan el mundo, los judíos, alborotaron la ciudad por medio de otras personas y asaltaron a las casas de los creyentes, en este caso Jason, ¿cierto? Que aquí lo nombran constantemente. Era una persona que había brindado su casa en este pueblo para que vinieran los apóstoles y predicaran la palabra y estuvieran cómodos. Y Jason, en vez de recibir bendición, ¿qué recibió? Se le metieron los judíos a la casa y los sacaron a las malas. Imagínense esa escena, que usted haya recibido un pastor y que le haya dado palabra y usted todo contento, y se vaya el pastor y lleguen los vecinos y lo saquen a las malas y lo lleven a la policía, que porque usted estaba alojando gente. Entonces es una situación difícil que vivía el hermano Jason. Nuestros refugios van a empezar a convertirse en lugares de batalla. Los lugares que nosotros pensábamos que eran cómodos, que eran seguros, que eran tranquilos, se van a comenzar a convertir ¿en qué? En un lugar de batalla espiritual. No va a ser igual, usted no va a ser el mismo, ¿sí? Van a cambiar las cosas. Lo que pensábamos que nos protegía, en donde nos encontrábamos cómodos y seguros, se convierte en una zona de guerra espiritual. Y notamos que las cosas van de mal en peor. Pero Jesús dice en su palabra, en este mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa frase me gusta porque es una frase como de Silvestre Stallone, ¿no? Hasta la vista, baby. No, ese es Schwarzenegger. Sí, es una frase retadora, confiar, porque yo he vencido al mundo. Y le infunde a uno aliento, le infunde a uno fortaleza, ¿sí? Los hombres ociosos y malos gritaban: estos que han trastornado el mundo entero también han venido acá, ¿sí? De chévere. A mí esa palabra, desde que yo la leí, me genera me parece chévere. Los que han trastornado al mundo. Y es que esos somos nosotros. Lamentablemente nosotros trastornamos el mundo. ¿Qué es un trastorno? Yo les preguntaba a los del ayuno, los que vinieron al ayuno, ustedes tienen que responder. ¿Qué es un trastorno? Mónica, Daniela, Valentina. ¿Qué es un trastorno? Cuando usted se siente mal y dice: ay, me trastorné, ¿cierto? Que algo no anda bien,
¿cierto? Un trastorno es que algo no anda bien en mi vida, ¿sí? Bueno, algo cambia, ¿sí? Espera que aquí tengo la definición. ¿Ya la tienen? Una prueba de afecciones que afectan el estado de ánimo. ¿Aflicciones que afectan el estado de ánimo? Sí, el pensamiento y el comportamiento. Y el comportamiento. En el griego la palabra es anastatu, que significa perturbar, sacar de sí o causar confusión, ¿sí? Causar confusión. ¿Qué estaban haciendo los cristianos en esa época? Causando confusión, causando problemas, situaciones incómodas. Esos que trastornan el mundo, esos que no se callan, esos que siempre gritan, esos que alaban al Señor y eso pareciera que tumbaran las casas. Eso estaban haciendo los cristianos en esa época, ¿cierto? Estaban trastornando, estaban incomodando. El mundo era un ser, digamos que el mundo es un ser y sufre un trastorno. Es como si fuera un virus que lo estuviera afectando al mundo, ¿sí? Y ese virus, esa enfermedad se llama Cristo. ¿Por qué? Porque el reino de las tinieblas estaba dominando. Había un dominio en esa época, bueno, ahora también, pero ya es menos. En esa época toda la tierra estaba dominada por el reino de las tinieblas. ¿Y qué hizo Jesús con la muerte en su cruz? Trajo luz al mundo y nos dio la potestad y nos dio el poder por medio del Espíritu Santo para cambiar esa oscuridad, esas tinieblas en luz. Y por eso el mundo estaba siendo trastornado, se estaba cambiando, ¿sí? Cuando Cristo viene a nuestras vidas, viene a cambiar, viene a trastornar, a que las cosas no sigan iguales, mis hermanos. No puede ser que sigamos en lo mismo, sigamos con ese mismo pecado oculto, sigamos con esa misma situación vergonzosa, sigamos con ese mismo problemita, peleas en nuestras casas, en nuestros hogares. Inicialmente sí, inicialmente van a haber peleas porque el reino de las tinieblas no va a querer aceptar que venga el reino de la luz, ¿sí? Va a sufrir una guerra espiritual, ¿sí? Pero con el pasar del tiempo, la luz se establece en el lugar, la luz queda y las tinieblas se van. Y ya no va a haber más guerra, sino va a haber un reinado de luz en sus vidas. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor por eso. Cuando usted se siente incómodo, no se preocupe si está haciendo las cosas bien, ¿no? Si está orando, si está meditando en la palabra, si está teniendo una relación con Dios, no se preocupe, ¿sí? En el campo de la medicina, el trastorno es una alteración que afecta el funcionamiento del cuerpo y que ocasiona o produce signos y síntomas específicos. ¿Cuál es el síntoma de la lucha del reino? Espera que quiero que esta palabra la escuchen los que llegan. Entonces, voy a retomar. Dice que en la medicina, el trastorno es una alteración que afecta el funcionamiento del cuerpo y que ocasiona o produce signos y síntomas específicos, ¿sí? ¿Cuál es el síntoma de que haya una guerra espiritual, de que haya una lucha entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas? ¿Cuál es el síntoma en el mundo real? ¿Cuál es el síntoma? Cuando el reino de las tinieblas sufre lucha con el reino de la luz, hay un síntoma, y ese síntoma es incomodidad, problemas, situaciones.
Hay una guerra, espiritualmente hay una guerra. La pasividad no puede gobernar nuestras vidas. Debe haber un trastorno, debe haber un alboroto, debe haber un cambio. Cuando el Espíritu Santo quiere cambiar la vida de una persona, debe hacer remodelaciones. Les voy a dar un ejemplo. No sé cuántos han estado en construcción, han trabajado en construcción. Levanten la mano. En construcción. Amén. Benditos mis hermanos. En construcción, usted cuando quiere hacer una remodelación, ¿qué debe hacer primero? Planearla, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, quitar cosas viejas, o sea, uno empieza a mirar, esto no me sirve, listo. Vamos a hacer remodelación, vamos a cambiar todo esto. Y vamos a cambiar la estructura. Entonces usted empieza a tumbar muros, a romper barreras, a romper cosas que no le gustan. Y así hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Él llega a nuestras vidas, pero Él no se queda ahí ya, ay, no. Él tiene que cambiarlo a usted, tiene que cambiar las cosas malas que usted tiene. Y empieza a sacar, empieza a romper, y usted empieza a doler, y le duele, y rompa, y tumba paredes, y tumba fortalezas, y tumba estructuras mentales que usted tiene. Y usted se pone bravo, y pelea, y lucha, y el Espíritu Santo que no es por ahí. Nosotros la otra vez estamos haciendo una remodelación, y sacamos los escombros. Y eso empiezan a haber escombros harto, en una construcción empieza a haber hartos escombros. Sacamos los escombros y yo hacía esta analogía, es que así es el Espíritu Santo. Empieza a romper y tiene que sacar escombros. Pero nosotros, ¿qué hacemos? A veces, cogemos los escombros y los volvemos a meter en la casa. ¿Cierto? Y aunque sean pesados, duros, fuertes, usted llega y los mete otra vez. Y el Espíritu Santo, papi, le estoy sacando todo eso, le estoy limpiando, lo estoy purificando, y usted me mete otra vez el reguero. No, otra vez. Y hágale, y hágale. Y así es una lucha constante, ¿cierto? Es una lucha constante. Deje esos escombros afuera y confíe en el Señor. Deje esas situaciones allá y confíe en el Señor. A veces desprendernos de esas cosas duras de la vida nos cuesta mucho, pero a veces tenemos que decirle, Espíritu Santo, si tú lo hiciste así, es porque tú no quieres ver más eso en mi vida, lo quiere dejar allá, y que Él remodele y le eche pañete y lo pula y lo deje bonito, y después cuando alguien llegue a su vida va a decir, uy, tan bonito que está, su vida es muy bonita, tan chévere, yo quiero acomodarme acá, porque su vida refleja que usted tiene el Espíritu Santo, ¿sí? Ese es el trabajo que el Señor está haciendo, y por eso sufrimos incomodidad, problemas, luchas, situaciones, ¿sí? El mundo nos aborrece, dice el Señor en Juan 15:18, quiero que vayamos a la palabra. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborrecieron antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero, ¿por qué no sois del mundo? Antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Qué bonito, ¿cierto? A mí me parece esa muy bonita. Porque Jesús
fue el ejemplo de toda humillación de los hombres. Lo mataron, bueno, lo maltrataron, lo escupieron, lo aborrecieron, lo llevaron a una cruz, lo colgaron y lo mataron. Y Él es nuestro Rey. Pues, ¿qué es lo mínimo que nos toca a nosotros? Pues lo mínimo es que nos escupan, que nos aborrezcan también. Entonces, no se preocupe, mi hermano, si usted está sufriendo dificultades, si usted está haciendo las cosas bien, primero, ¿no? Que toca ver, porque hay algunos hermanitos que pelean por pelear, ¿sí? Pero si usted está haciendo las cosas bien en su vida, tiene una relación con el Señor, busca de la palabra y ora por los que lo persiguen, lo maldicen, y las cosas no están saliendo tan bien, tranquilo, eso era lo que nos iba a pasar. Eso es nuestra recompensa aquí en la tierra, ¿sí? Pero confíen, porque el Señor está con nosotros. El precio de seguir a Cristo es que seremos como Él, seremos luz, y las tinieblas no tienen comunión alguna con la luz. Seremos sal, pero si nos volvemos insípidos, ¿cómo recobraremos nuestro sabor? Dice el Señor. Por más que tratemos de tener armonía con el mundo, si somos verdaderos cristianos debemos identificarnos como tales. Y esto traerá turbulencia, traerá trastorno, traerá incomodidad. Pero el Señor nos ha prometido una recompensa para los que perseveran hasta el final. Amén. Confiemos. Confiemos en que las situaciones van a cambiar, los problemas, como dice un dicho, no hay mal que dure 1000 años, ni cuerpo que lo resista. ¿Cierto? Los problemas no son para siempre. Y si tenemos problemas, y ya vendrá el Señor por nosotros en algún momento, o nosotros iremos a Él, ¿sí? De cualquier modo, este mundo no está creado para nosotros, nosotros somos pasajeros, nosotros somos caminantes en este mundo, y en algún momento tendremos que ir a las moradas que nos está preparando el Señor, donde no hay llanto, no hay tristeza, no hay dolor, no hay incomodidad, sino que vamos a tener una comunión permanente con Cristo. Amén. Entonces, quiero que nos pongamos sobre nuestros pies y oremos al Señor. Amado Padre, gracias te damos, Señor. Eres bueno, eres santo, eres perfecto, mi Dios. Gracias por todo lo que nos das, mi Dios. Incluso por las situaciones incómodas, por el desprecio, Señor. Por las luchas, Señor, que tenemos. Te damos gracias porque a través de cada circunstancia, Señor, tú nos animas, tú estás ahí, Señor. Tú nos estás haciendo crecer, mi Dios. Nos estás ayudando a entender toda situación, mi Dios. Abre nuestros ojos. Haznos ver tu luz, Señor, y que las tinieblas no pueden permanecer en nuestras vidas, Señor. Que las tinieblas no pueden permanecer en mi casa. Las tinieblas no pueden permanecer en mi barrio. Las tinieblas no pueden permanecer en mi ciudad, en mi país. Ayúdanos, Señor, a librar esta guerra, mi Dios, que es una guerra espiritual que solamente se gana en rodillas, Señor, en oración constante, en búsqueda de tu palabra, en comunión, Señor, con mis hermanos, Señor, en crecer en la fe, Señor. Es la única forma para yo mantenerme y ganar esta guerra, Señor.
No dejes que el enemigo, Señor, nos venza. No dejes que el enemigo se proclame victorioso, Señor, sino que todo lo contrario, Señor, nuestra lucha y nuestra guerra, Señor, sea victoriosa en tu nombre, mi amado Jesús. Pongo delante tuyo aquí a cada uno de mis hermanos que está luchando, Señor, que está peleando esa batalla, Señor, que muchas veces se ve imposible o muy difícil de luchar. Los pongo delante tuyo, tómalos, Señor, ayúdalos, fortalécelos, Señor. Infúndeles ese valor para seguir adelante en sus batallas, Señor. Cada uno con sus situaciones, unas más grandes, otras más pequeñas, Señor, pero igual luchas, Señor, que pueden, Señor, ser libradas en su casa, en su hogar, en su trabajo, con sus amigos, con su familia, con sus padres, incluso con sus hijos, Señor. Batallas complicadas, Señor, pero que yo sé, Señor, que tú estás dando la victoria, mi Dios. Proclamamos, Señor, victoria en esas situaciones, Señor, y rompemos el mundo espiritual, el mundo de las tinieblas no prevalecerá, Señor, ante la luz, ante tu luz, ante Cristo Jesús, el ungido, el Rey, el Señor de señores, mi Señor, mi Rey, mi Salvador. Eres tú, Señor. Eres tú el que ha ocasionado todo esto, Señor. Y hasta el final estaré contigo, Señor. Y tú estarás conmigo. Me lo has prometido, mi Dios. Eres tú, Señor. Eres tú a quien buscamos. Eres tú a quien seguimos. Es por tu causa, Señor, que seguimos de pie, que seguimos nuestra lucha, que seguimos nuestras batallas, Señor. Anima a mis hermanos, Señor. Espíritu Santo, Señor, que seas tú, Señor, haciendo cosas sobrenaturales en este tiempo, en cada una de las vidas de mis hermanos, en sus corazones, en su familia, Señor. Apacigua, Señor, rompe cadenas, llévate lo que tienes que llevarte de mi vida, Señor. Cambia, Señor, remodela, Señor. Habita en un lugar digno para ti, Señor. Habita en un lugar cómodo, que tu presencia no se vaya de mi vida, mi Dios. Dígale, mi hermano, que tu presencia sea especial, Señor. Perdóname si he querido meter cosas en mi vida que no convienen y que no debería volver a meter, Señor. Y ayúdame, Señor. Te entrego mi vida, te entrego mis situaciones, te entrego mi familia, Señor. Dígale, mi hermano. Te entrego mi familia, te entrego mis hijos, mis hijas. Te los entrego, Señor. En tus manos estarán mejor. Yo no he podido, Señor. Yo no puedo. Yo no puedo. Por más hábil, por más fuerte, por más inteligente que sea, Señor, yo no puedo. No depende de mí, Señor. Te entrego esta situación. Te entrego a mi hermano, Señor. Te entrego a mi hermana, Señor. Te entrego a mis padres, a mis abuelos, Señor. Te los entrego. Que seas tú, Señor, moldeándolos conforme a tu voluntad, mi Dios. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos. Gracias te damos por hacernos trastornar el mundo, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir trastornándolo y que no nos callemos, ni que no nos quedemos quietos, Señor, ante la injusticia. En tu nombre, mi amado Jesús. Amén y amén. Un aplauso al Señor. No se siente como más tranquilo, más relajado. Ya respire, respire, que el Señor ya nos dio la victoria. Amén. Ya nos dio la victoria, ya nos dio la victoria. Amén. Una